Sala de Redacción. Bienvenidos, regresa a Sala de Redacción con una nueva imagen y con nuevas voces bajo la dirección de Marta Beltrán. En este espacio discutiremos aquellos temas que le afectan a los bogotanos y que hacen parte de nuestra agenda informativa. Preocupa mucho el aumento de casos de justicia por mano propia. Ya se nos hizo normal ver en la calle cómo la comunidad logra coger a un ladrón, lo golpea, incluso en ocasiones lo desnudan. Pero esta violencia ha escalado al punto que hemos registrado recientemente casos en los que incluso estas personas que son señaladas de cometer estos delitos terminan muertos en estos linchamientos o incluso les han pasado los carros por encima y han utilizado diversos tipos de violencia. Este es nuestro tema de hoy en Sala de Redacción y aquí nos acompaña el doctor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Doctor, gracias por estar acá. A ustedes, es un gran honor estar acá, felicitaciones por este nuevo espacio, es un gran honor estar acá y por supuesto más en compañía de alguien a quien aprecio, admiro y respeto que nos acompaña aquí. También aquí en Sala de Redacción, el concejal de Bogotá, Ángelo Schiavenato. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Rafael. Un cordial saludo a toda la audiencia, por supuesto, mi profesor Francisco Bernate, y qué alegría poder compartir este espacio. Muy bien, quiero que arranquemos con este término del que estamos hablando, justicia por mano propia. ¿Podemos decir que la justicia se toma por mano propia o esto va en contravía de que la justicia tiene que impartirla, el Estado tiene que garantizarla? Hace muchos años, el mejor penalista que ha tenido Colombia, Antonio José Cancino Moreno, escribió el libro El delito de autojusticia. Y precisamente decía eso. Cuando hablas de justicia, hablas de un aparato democráticamente constituido, unas autoridades preestablecidas que le dan a cada cual lo suyo. Hablar de justicia por propia mano es tomarse una atribución que no le corresponde a los ciudadanos, que es la de darle a cada cual lo suyo. Es una forma de mimetizar un comportamiento anormal y criminal. ¿Podemos hablar de justicia por mano propia, Ángelo? Definitivamente no existe la justicia por mano propia. Yo quiero referirme a que para eso está la rama judicial y son los jueces de la República los únicos encargados de impartir justicia por mandato constitucional y legal. Muy bien, ahora les cambio la pregunta. ¿Estas reacciones ciudadanas de las que estamos hablando están bien? Están muy mal. Son entendibles. A cualquiera le frustra que lo roben. A cualquiera le frustra que lo roben y que no pase nada. Ayer nomás estábamos haciendo un trabajo en la Fiscalía General de la Nación. Un solo despacho de la Fiscalía tiene 9.200 procesos. Es decir, una justicia que no llega, una justicia que no funciona, lleva a los ciudadanos a sentirse frustrados y a tomar esto por sus propias manos. Eso de inmediato los convierte en criminales. Por eso no está bien. Concejal, ¿estas reacciones son correctas? Son correctas precisamente porque todas las personas, todos los ciudadanos que actúen dentro de la ley no tendrán nunca ningún inconveniente y nuestro estatuto penal y la ley de seguridad ciudadana permite la legítima defensa. Muy bien, voy a seguir con usted porque hablemos de lo que ocurrió en 2022 allí en la Quinta con 71, donde usted embistió a unos delincuentes y en este caso, ¿qué pasó? Bueno, puntualmente hubo una agresión, de pronto para no ser tan técnicos, ellos pusieron un revólver en mi cabeza, dijeron que me iban a matar y yo, cuando ellos se emprendieron la huida, continuaron con los disparos, o sea, el ataque no había cesado y pues utilicé lo que tenía en mis manos, que era mi vehículo, para acabar con ese ataque, para cesar el ataque. Muy bien, ¿y qué pasó con los delincuentes después? ¿Igual fueron procesados? Claro, 12 años a la cárcel. Bien, como tiene que ser, para todos los bandidos. ¿Y esta reacción en este caso fue catalogada como legítima defensa? Realmente ni siquiera se estudió porque simplemente como algo técnico, hay ausencia de atipicidad de la conducta y entonces no se estudia en el elemento de la antijuridicidad la legítima defensa como causal de justificación. Pero a grandes rasgos, sí, legítima defensa. ¿Y existe la legítima defensa en nuestra Constitución? ¿Cuáles son esos límites de la legítima defensa entre me defiendo de una agresión latente y entre traspasar y violar los derechos humanos de otra persona? Claro, tenemos que empezar por decir que la legítima defensa es una situación excepcional, donde las autoridades no están para defender al ciudadano y excepcionalmente le dan esa capacidad de defenderse a sí mismo. ¿Frente a qué? Frente a una agresión que es real, que está ocurriendo, que es actual, está ocurriendo o inminente, va a ocurrir, que es injusta, yo no la provoqué y yo reacciono de manera concomitante, es decir, al momento y de manera proporcional, es decir, lo necesario para repeler el ataque con la idea de defenderme, con el ánimo exclusivo de defenderme más, no de agredir. Los límites yo creo que son muy precisos y la misma ley, como lo decía mi colega,
pues tiene unos eventos donde se privilegia. En mi casa, en mi vehículo, se presume que yo actúo en legítima defensa. Pero una cosa es la legítima defensa permitida excepcionalmente y otra cosa es la autodefensa, ya un comportamiento criminal de abrogarse el rol que le corresponde a las autoridades. Dice el doctor Bernate, defender pero no agredir, pero yo siento que pasarle el vehículo por encima a otra persona suena desproporcional. Claro, bueno, es importante revisar, a mí me parece perfecto porque el doctor Bernate dijo cada uno de los elementos con muchísima precisión y es que no debe ser provocado por el agente inclusive, quien se está defendiendo no pudo provocar esa agresión. Ahora, en el elemento de la proporcionalidad, antes se hablaba de igualdad de armas y todo, y es muy claro que la jurisprudencia actual no implica igualdad de armas, es decir, si me atracan con un revólver, no tiene que ser el mismo revólver con el que estoy defendiéndome, puede ser un arma blanca, puede ser cualquier cosa, inclusive un vehículo, más aún cuando están disparando y están atentando contra su vida. Entonces, para responder esa pregunta, lo que se tendría que analizar es la proporcionalidad del ataque, la proporcionalidad de la respuesta, por supuesto, y la necesidad de repeler ese ataque. Muy bien. Les tengo una pregunta. Cuando estos hechos de legítima defensa se toman por parte de toda una comunidad, si toda la cuadra sale a golpear a un delincuente, ¿igual se valida como legítima defensa? No. El artículo 28 de nuestra Constitución es muy preciso. Cualquier ciudadano está facultado para capturar a un ciudadano que está cometiendo un delito, pero es muy sencillo, es para capturar y de inmediato ponerlo a disposición de la autoridad. Estos eventos en los que la comunidad asume el derecho, que tiene no solo el derecho a privar de la libertad, sino de torturar a un ciudadano con conductas como desnudarlo, ultrajarlo, golpearlo, robarle sus pertenencias e incluso causarle la muerte, pues son conductas abiertamente delictivas, son violaciones a los derechos humanos, es básicamente una pena de muerte, una ejecución extrajudicial y desafortunadamente el Estado colombiano ha conestado eso. No hemos logrado que la justicia judicialice a este tipo de personas por los delitos de secuestro, tortura, homicidio, graves violaciones a los derechos humanos, sino que las autoridades miran para otro lado en una complacencia igualmente delictiva. Muy bien, seguimos hablando de este tema de la comunidad. Entonces la comunidad queda como maniatada en caso de que no pueda reaccionar, ¿o cuál es su posición? Yo creo que aquí sí me permito acercarme un poco más a la posición del profesor Bernate y es que no podemos torturar. Claro que sí, pero sí la aprehensión es completamente válida, pero yo debo decir una cosa adicional, son los bandidos los que se ponen en esa situación y nadie puede alegar su propia culpa. Muy bien, hablando de este tema entonces, doctor, ¿usted está de acuerdo cómo se defendió Ángelo en 2022? Sí, absolutamente. De hecho, fui de las primeras personas en llamarlo, primero porque sé la persona que es Ángelo Schiavinato, una persona decente, y lo que sucedió es que la vida de Ángelo estuvo en peligro. Su vida estuvo en peligro y ahí él actuó de una forma inteligente, proporcional. Mira que su única intención fue defenderse. Tan pronto sucedió eso, no huyó del lugar de los hechos, se defendió. Eso es lo que hay que hacer. Pero si en ese momento hubiera salido la comunidad a quemarle la moto a estos señores, a golpearlos, a matarlos, ¿quién puede estar de acuerdo con eso? Uno de los casos que yo alcancé a llevar era un caso en el barrio Normandía, donde la comunidad linchó y mató a un ciudadano creyendo que se había robado un celular y resulta que no era el ladrón. No tenía el famoso celular, no lo había robado y lo mataron. Esos son unos asesinos, unos cobardes que ojalá la autoridad se ocupara de ellos, pero vivimos en medio de la complacencia con el delito. Les voy a poner un caso hipotético. Si Ángelo en esa reacción hubiera matado a alguno de los delincuentes, no hubiera habido problema. No hubiera habido problema. De acuerdo. Muy bien. ¿En dónde quedan los derechos humanos de esa otra persona? Porque incluso en redes sociales, Ángelo, usted lo ha visto ahorita que subió unos videos, la gente habla incluso hasta del derecho a robar, de pensar en la otra persona, pero ¿hasta dónde llega ese límite? Bueno, claro, lo de los derechos humanos es muy importante porque son garantías constitucionales y sin lugar a duda me uno en solidaridad a la familia de la persona que sufrió eso, porque definitivamente para condenar a una persona tiene que haber elementos materiales probatorios y evidencia física que lleven a un juez de conocimiento a tener el conocimiento sobre la conducta y saber si es culpable o no. Si no están esos elementos en materiales probatorios y evidencia física, definitivamente los ciudadanos están atribuyendo algo que no les corresponde y es la función estatal de ejercer justicia. Ahora, por otro lado está este tema que acaba de mencionar Rafael, que es el derecho a robar. Perdónenme que me salga un poco de la academia, pero eso es lo más ridículo que yo he escuchado en mi vida. No existe un derecho a robar y no está justificado. Y hay gente que lo está defendiendo en redes sociales. Fue un comentario que le hicieron a usted. Sí, claro. Y realmente no sé qué es lo que les pasa por la cabeza. ¿Dónde queda la humanidad de esa otra persona? Porque, claro, es un delincuente. A veces uno dice, murió, pero es que era un ladrón. Sí.
Sí, de alguna forma en Colombia estos discursos van acompañados de la idea de que cuando se roba o se viola, se pierde la condición de ser humano y entonces justificamos que lo maten, que lo violen, que lo roben y hay como de alguna forma esa concepción. Entonces aquí tenemos que llamar la atención. Entonces no vivamos en un país, no vivamos en un estado, vivamos armados cada uno en su casa y que sea la ley del más fuerte. Entonces así como yo mato, a mí me van a matar mañana y nadie va a responder por mí. No, nosotros vivimos en una democracia, elegimos nuestro presidente, nuestros concejales, nuestros senadores, pagamos unos impuestos, tenemos unas vías, lo que sea. Y vivir en una democracia implica que los conflictos los resuelven los jueces de la República. Yo no tengo por qué convertirme en un policía. Esto no es el lejano oeste, porque eso ya está demostrado que fracasó. Entonces, no hay que aupar, animar este tipo de reacciones salvajes. Tenemos que, lo que dice el concejal es sensato, captúrenlo, llamen a la policía, que llegue la policía y que se haga justicia con él. Que es que en Colombia no hay justicia porque más me demoro yo en llevarlo que el juez en soltarlo. Ok, entonces exijámosle a la fiscalía que haga bien su trabajo para que eso no pase, pero no pretendamos aquí imponer la ley del más fuerte, ni esto es el lejano oeste. Usted dice que hay que incentivar no incentivar este tipo de reacciones, pero una de las estrategias del distrito y también de la policía de Bogotá ha sido conformar estos frentes comunitarios. Allí, pues claro, les ponen alarmas, ponen cámaras de seguridad, pero se han registrado casos en nuestra ciudad y estoy pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en el 7 de agosto, en el que exmiembros de la fuerza pública participan, en el que estas personas en Puente Aranda ya no solamente es un bate que de pronto tienen detrás de la puerta para defenderse, sino que tienen armas. Allí de pronto se está fomentando también esta capacidad de organización de la comunidad para tomar estos casos de justicia por mano propia. Bueno, yo debo responder esa pregunta porque es de toda la competencia del Consejo de Bogotá y en efecto el distrito sí proporciona algunas herramientas, pero en ningún momento ha sido para proporcionar armas. En ningún momento ni proporcionar ataques. Es para recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física. Y es bien importante porque también desde mi rol como concejal he solicitado que se pongan las cámaras de LPR, que son las cámaras para perseguir a los bandidos y que ya los pagaron los bogotanos y no están instaladas por culpa de la administración de nuestra alcaldía. Claro, el distrito no pone las armas, por supuesto, pero la comunidad cuando está ya reunida, hay un ex militar retirado que dice yo tengo un arma, que se asocian, allí no se genera alguna fricción. Definitivamente. Y promueve este tipo de reacción. Definitivamente en mi consideración no. Los frentes de seguridad que se están armando son bajo la supervisión de la Policía Nacional y en ningún momento se ha autorizado a ningún civil, a ningún frente, a utilizar armas de ningún tipo, ni de fuego, ni contundentes, ni de ningún tipo para atacar a otro ciudadano. Doctor Bernat, usted mencionaba ahorita la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de impartir justicia y usted decía, hay que exigirle a la Fiscalía que haga su trabajo, pero también se nos sale de las manos la delincuencia en la ciudad. ¿Cómo pedirle a una comunidad pues, que confíe en las instituciones cuando no hay resultados? Es humano. Yo también, de ver que a la gente la roban, lo que te digo, un atraco en una residencia, en un comercio, entra una fiscalía de un señor que tiene 9.200 procesos, que ayer estaba recibiendo el despacho y se cogía la cabeza y decía, pues yo aquí qué puedo hacer. Y tiene toda la razón. Y la ciudadanía tiene toda la razón en sentirse indignada y lo que tenemos que hacer nosotros como colombianos es en pedir una mejor justicia. Y créanme que en eso hay personas muy capaces que están trabajando, pero tenemos que aplicar la tecnología, tenemos que buscar que haya más funcionarios, tenemos que buscar una mejor interacción entre la seguridad privada y la seguridad pública. Tenemos que generar nuevas estrategias de inteligencia. Tenemos que analizar un poco más. Lo que pasa es que la justicia colombiana está desbordada, desafortunadamente. Cuando usted lleva un conflicto de copropietarios, porque su vecino lo gritó, porque usted lo gritó, porque le rompieron una matera, y usted lo lleva a la fiscalía, piense, esa es una víctima que va a tener que entrar a competir con usted. Seamos más conscientes con la justicia, busquemos las salidas alternativas, busquemos otras formas, pero también exijámosle al gobierno nacional una justicia más eficiente. Hoy en día existe la tecnología y todo esto, y creo que podemos avanzar, pero también la ciudadanía juega un papel muy importante. Solo una cosa más, prender ese fósforo de la autodefensa. En un país como el nuestro ha salido bien mal. Ya vamos a hablar. Claro, no sabemos qué pasó ahí, pero yo les puedo decir lo que yo he visto en Justicia y Paz desde el año 2006. La experiencia es espantosa y todo empezó con el mismo chiste. No, es que son guerrilleros, es que son guerrilleros, es que son guerrilleros. Y las atrocidades que se han justificado en nombre de que son guerrilleros tiene que llevarnos a una reflexión y decir, la autodefensa en un país como el nuestro es un fósforo en un bidón de gasolina. Y hay que decir que en este espectro del que estamos hablando efectivamente, desde el paramilitarismo hasta la persona que golpean en la calle, Ángelo, ¿qué decirle a la ciudadanía
ciudadanía que está cansada. De pronto, yo también pensaba, una persona tiene un mal día de pronto y llegan y le rapan el celular y logra reaccionar y la comunidad sale. ¿Qué decirle si tampoco ve presencia policial, si tampoco creen que poner la denuncia sirve, o si de pronto prende el celular y ve que el celular está en el mismo punto donde sabemos que están todos los celulares robados de esta ciudad? ¿Qué decirle y cómo hacerle creer en estas instituciones para que no tome la justicia por mano propia? Me encanta la pregunta, realmente, pero previo a responderla, debo aplaudirla el comentario de mi profesor Francisco Bernat. Y es que yo sí creo que debemos exigir una mejor justicia, la tecnología, más funcionarios, profe, toda la razón. Ahora, yo quisiera agregar algo también a esto y espero que esté en la misma línea, y es, hay que confiar en la justicia. Porque nosotros que hemos estado en la rama judicial, como defensores en derecho penal, hemos podido ver cómo es la justicia real, y la justicia sí opera en Colombia. Entonces creo que ha sido un mal discurso generalizado de la población decir, no, es que no hay justicia, no, es que no lo suelten. Pero usted va y le pregunta a una persona, ¿por qué dice eso? No, lo escuché. Nunca ha visto un proceso judicial, nunca ha visto cuántas personas llegaron a ser capturadas, cuántas personas fueron condenadas, y el problema ahí es el aporte de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Si usted es víctima de un delito, aporte los elementos materiales probatorios y verá que la Fiscalía se va a encargar de poner en conocimiento de un juez, y así van a condenar a los bandidos. Y yo os invito a la ciudadanía con mayor respeto, confíe en la justicia. Si usted no confía en la justicia, lo que está haciendo es empoderar a los bandidos que dicen, a mí no me van a atrapar porque todo el mundo piensa eso. Si cambiáramos esa concepción, como en Estados Unidos usted se pasa un alto y piensa que lo van a meter a la cárcel. Si la gente pensara así en Colombia, los bandidos tendrían miedo y no atracarían. Ángelo, pero le voy a contrapreguntar aquí con el mismo ejemplo que le ponía. Vemos en Twitter todos los días, me roban el celular y está en el mismo centro comercial, en el mismo sector de la carrera de la avenida Caracas. ¿Cómo le decimos a esa persona que no hemos podido desmantelar las bandas que roban celulares, que es un delito que se ha salido de control de la ciudad, que confíe en las instituciones? Y igual, los reportes de denuncias de robo de celulares ahí están y los datos están aumentando. Pero entonces, ¿cómo podemos transmitir esa sensación de seguridad para que al final no termine uno, cuando le rapen el celular, que toda la gente salga a golpear al delincuente? Perfecto, entonces yo creo que voy a hablar desde mi propia experiencia. A mí me robaron mi celular una vez, y estaba en la universidad, estaba en octavo semestre, y fui a la casa del ladrón, tenía el Find My iPhone, fui a la casa del ladrón y con el policía del CAI, le dije, ese es el ladrón, lo tenía ahí, estaban los elementos materiales probatorios y los capturaron. ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo de seguir con la policía, no atribuyéndome una competencia que no era mía. Le puse los elementos materiales probatorios, que es el iPhone, Find My iPhone, que puede estar en cualquier dispositivo, y la policía actuó. Entonces, yo entiendo que hay muchos casos en donde no pasa, sí, no ocurre eso en pero muchos los casos. ciudadanos tienen que acudir y tienen que ir detrás de su propio proceso, a personarse de esto. Esa sería mi recomendación. Muy bien, para cerrar brevemente, ayer le pregunté a la Policía Metropolitana de Bogotá si tenía registros de dónde están ocurriendo estos casos de justicia por mano propia, o si al menos sabía cuántos había ocurrido, y no tiene registro de esto. No tiene registro de esto, y debo decir que desafortunadamente es un fenómeno que no solo se da en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia y lo que hay que hacer es obviamente identificarlos. De nada sirve ir a arrestar a muchas personas. Yo creo que se trata de cultura ciudadana, de explicarles lo que está sucediendo, las vías que tienen, pero también la justicia tiene que mostrar que actúa, y cuando actúa tiene que mostrar sus aciertos. Cuando hablamos de justicia, hablamos de eventualmente algún error o hablamos eventualmente de algún caso de corrupción, pero los aciertos no se muestran, ven, y son muchos más los aciertos. Los funcionarios proactivos, decentes, correctos, son mucho más. Muy bien, pues creo que podemos coincidir en que estamos naturalizando las respuestas violentas en nuestro país, que Sí. hay que confiar un poco más en las instituciones. También tenemos que pedirle un poco más a esas mismas instituciones que son las encargadas tanto del monopolio de las armas como de la administración de justicia. Conclusión rápidamente, Ángelo. Defiéndanse bajo la ley. Conclusión. Sí, correcto, no utilicemos la autojusticia, no romanticemos el hecho de quemar a una persona, el hecho de robarle sus cosas a una persona. Para eso están las autoridades. Exijamos nuestros derechos, el derecho a vivir en paz. Pidámosle a la Fiscalía que actúe, a nuestras autoridades que actúen, pero no a través de la violencia. Muy bien, es el doctor Francisco Bernat y el concejal Ángelo Schiavenato. Los dos, gracias por estar aquí en la sala de redacción. Muchas gracias. Muchísimas Rafael. gracias. Y a ustedes continúen conectados con nosotros. Nos vemos en un nuevo episodio de Sala de Redacción.
Sala de Redacción.